Hola amigos, yo soy Rosemary Bimdascona. Esta serie es Zapoteco de Lena, donde voy compartiendo una porción de la clase de Zapoteco 2. Por el resto de este semestre vamos a estar hablando de verbos. Verbos son las palabras en lenguas zapotecanas que tienen más morfología. Verbos flexionados. En lenguas zapotecanas siempre están marcados por lo menos una categoría que llamamos tiempo, aspecto, modo o TAM. Tiempo refiere a un punto en una línea del tiempo, ¿no? Pasado, presente, futuro. Modo refleja la actitud del hablante, si algo es cierto o no es cierto, si el hablante quiere que pase cierta cosa. Pero la categoría que vamos a ver hoy es una categoría de aspecto. En general, el término aspecto no se refiere al tiempo, ni tampoco se refiere a la actitud del hablante, pero se refiere a la acción o el estado mencionado en el verbo. Si esa acción o si ese estado es algo que durante cierto periodo de tiempo inicia, termina o sigue en proceso, ¿sí? Y ese periodo de tiempo podría ser en el pasado o presente, pero eso no es lo que importa con aspecto. Lo que importa es si es algo que todavía no empieza, o si es algo que ya terminó, o si es algo que está en proceso. Vamos a ir viendo diferentes categorías cada semana, pero esta semana vamos a ver la categoría de aspecto imperfectivo y sus subcategorías. El aspecto imperfectivo en lenguas de todo el mundo donde existe se define como una categoría que marca un verbo que se refiere a un evento o estado. Un evento que toma lugar tras un periodo de tiempo. Puede ser continuamente o puede ser repetidas veces por intervalos. Hay tres subtipos del aspecto imperfectivo. Uno es el aspecto progresivo, que es algo que está pasando ahora, que está en proceso. La diferencia entre el aspecto progresivo y el aspecto continuativo. En este video voy a estar usando el término continuativo y el término estativo como sinónimos. Cuando grabé diferentes porciones del video, estuve consultando diferentes fuentes y algunas fuentes usan este término continuativo y otras fuentes usan el término estativo. Vamos a tratar esos dos términos como sinónimos y vamos a contrastarlos con progresivo y habitual. Se suele usar el término progresivo cuando aplica a acciones, mientras se suele usar el término continuativo cuando se refiere a estados. Sí, en español, cuando te refieres a un estado, normalmente vas a usar el verbo estar. Estoy cansada, estoy parada, estoy sentada, etc. O quizás inclusive el verbo ser, ¿no? Soy güera o soy alta, soy norteamericana. Pero en otras lenguas sí es posible tener verbos particulares, ítems léxicos particulares para referirnos a ciertos estados. En lenguas zapotecas hay verbos posicionales. Se refieren al estado de estar en cierta posición, parado, acostado, sentado. También hay verbos como tener miedo,
que se refieren a un estado sentimental, ¿no? A un estado de experimentar miedo en algún momento. Tener miedo no es una acción, sino es algo que yo hago, es algo que yo experimento. Entonces podemos contrastar el estado de estar sentado, de experimentar miedo, cosas así, con acciones como comer, bailar, cantar, abrazar a alguien, hablar, etcétera. Entonces, en estos verbos que se refieren a estados más que acciones o eventos, em, podría existir una categoría que sería el aspecto continuativo, que ese estado continúa siendo el caso. Mientras si hay un verbo bailar, bailar es una acción y en ese caso no sería el aspecto continuativo, sino sería el aspecto progresivo si alguien está en medio de bailar. Pero es muy común leer sobre un aspecto progresivo en lenguas zapotecas. Pero cada uno de ustedes, si habla una lengua zapoteca, si investiga una lengua zapoteca o chatina o cualquier otra lengua, tienen que tomar la decisión de qué etiquetas usar basándose en las propiedades semánticas que observan en el uso. Por ejemplo, en textos, ¿no? ¿En qué contexto se usa dentro de un texto cierto marcador morfológico? Y es posible que haya una categoría que expresa algo continuo y que se marca igual en acciones y estados, pero son cosas para determinar. Entonces, tanto aspecto continuativo como aspecto progresivo aplica a verbos para indicar que la acción o el estado del verbo está en proceso. El otro subtipo de imperfectivo es el aspecto habitual. Eso es el caso cuando es una acción, un evento que toma lugar repetidas veces. Y puede ser que tomaba lugar repetidas veces en el pasado, o puede ser que sigue tomando lugar repetidas veces, que a veces en el pasado, a veces en el presente, a veces en el futuro, pero no necesariamente uno o el otro. Es algo que toma lugar seguido, ¿sí? Hablantes bilingües de una o más lenguas zapotecas y también español suelen traducir el aspecto habitual al español con el tiempo presente. Y esto es interesante y podemos observar que hay influencia semántica y morfológica de zapoteco en español, porque personas que hablan español como segunda lengua y posiblemente hablantes monolingües de español, pero que han vivido toda la vida en un pueblo zapoteco, donde históricamente hablaron zapoteco, o aún si está en el proceso de desplazamiento ahorita, suelen usar el presente de verbos en español, donde quizás mestizos de otras regiones o europeos, ¿no? O sudamericanos usarían el imperfecto, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de un finado, alguien que ya falleció, y estamos recordando que ese finado solía hacer cierta cosa, como, oh, en todos los bailes ahí estuvo bailando, ¿no? Bailaba, solía bailar, todo tiempo bailaba, es lo que me acuerdo del finado. En variantes zapotecas de español se suele usar el tiempo presente, entonces en vez de decir el finado bailaba, quizás vamos a decir el finado baila, el finado siempre baila. Y a un hablante monolingüe de español de otra región le suena raro eso, porque ¿cómo puede ser que el finado baila porque ya no hace nada?
pero lo que pasa es que la forma presente en español se está usando para traducir el aspecto habitual del zapoteco. Podríamos inclusive decir que esa variante de español que esa persona habla, la persona que dice el finado siempre baila, quizás podemos decir que esa variante de español no tiene un tiempo presente, pero sí tiene un aspecto habitual. Y baila es la forma habitual, tercera persona singular, en el español zapoteco. Habrá opiniones sobre eso, pero yo por mi cuenta, por mi parte, yo creo que eso es algo bonito. A fin de cuentas, es una manera que la gramática, la semántica, la cultura lingüística zapoteca sobrevive dentro del español, aún en situaciones donde el zapoteco se ha perdido. En pueblos o en familias donde se ha perdido, todavía a veces hay estas huellas y yo creo que eso es muy interesante. Ahora, si tú tienes un morfema, o sea, material fonológico que corresponde a algo que está en proceso, que está tomando lugar continuamente todavía, y eso es el único uso de ese marcador, vas a querer llamar a ese morfema progresivo o quizás continuativa. Y si tú encuentras un marcador, en el caso de las lenguas zapotecanas estaríamos esperando un prefijo. Si tú encuentras un prefijo que quiere decir algo que pasa seguidas veces, no importa si en el pasado, presente o futuro, pero lo que importa es que pasa seguido, y eso es su único sentido, vas a querer llamar a ese prefijo el prefijo habitual, el prefijo de aspecto habitual. O, si es el caso que tú encuentras un marcador, un prefijo en este caso, que cubre los dos sentidos, que puede ser algo que está pasando ahora continuamente, puede ser algo que pasa seguido, cualquier de esos dos sentidos, entonces vas a querer con el término más general y llamarlo aspecto imperfectivo. Aquí el término imperfectivo refiere a una categoría más amplia. En Didza Shidza de Tanetze de Zaragoza, por lo menos, segmentalmente es igual el habitual y el progresivo porque lleva un prefijo R, pero hay un cambio tonal. Entonces, hay diferentes análisis que podríamos hacer ahí. Podríamos decir que son dos diferentes categorías y ambos empiezan en un prefijo R, pero que luego hay diferentes tonos. O otra manera de tratarlo sería decir que hay un aspecto imperfectivo que se marca con un prefijo R y que aparte el progresivo y o el habitual se marcan con morfología tonal. Ok, resumiendo un poco, ¿sí? Este semestre se trata de morfología. En la morfología tenemos material fonético y fonológico, tenemos sonidos que en una lengua oral representan funciones sintácticas o sentidos semánticos. La morfología liga el sonido con la estructura sintáctica y el contenido semántico, ¿sí? Lo que he estado hablando hasta ahora en el video es sobre la semántica y vamos a resumir lo que hemos visto. He mencionado que hay una categoría de aspecto que se llama aspecto imperfectivo. Y este aspecto tiene subtipos, subcategorías. Hay otras categorías más pequeñas
incluidas dentro de la gran categoría de aspecto imperfectivo. El aspecto imperfectivo incluye casos donde un estado o una acción es algo continuo, y también el imperfectivo incluye acciones repetidas, que pasan repetidas veces. Si un estado o una acción es continuo, constantemente sigue, continúa y continúa, hay dos diferentes nombres que tenemos. Uno es aspecto progresivo y el otro es aspecto continuativo, que acuérdense también se llama aspecto estativo. Vamos a aplicar la etiqueta aspecto progresivo cuando estamos hablando de acciones. Si yo estoy hablando ahorita en el video, hablar es una acción, ¿no? Y yo en este video estoy hablando continuamente, ¿sí? Ahorita estoy hablando, voy a decir que es aspecto progresivo. Pero si yo voy a decir que estoy ansiosa, estoy grabando esto el día de las elecciones en Estados Unidos. A ver, si yo digo estoy ansiosa, en realidad yo estuve ansiosa desde la mañana y yo creo que voy a estar ansiosa después de grabar ese video. Todavía voy a estar ansiosa por algunas horas. Continuamente este día he estado ansiosa y sigo estando ansiosa y seguiré estando ansiosa. Sí, este estado de ansiedad es algo continuo, ¿sí? Este día no ha cesado. No es que repetidas veces estoy ansiosa. He sentido constantemente ansiosa. Pero mi ansiedad no es una acción. Yo podría tomar acciones basadas en mi ansiedad. Yo podría decidir ir a caminar o tomar una chela o platicar con un amigo. Esas son acciones. Pero el estado de sentirme ansiosa, eso es un estado. Y cuando un estado sigue continuamente durante un periodo, no decimos que es aspecto progresivo, decimos que es aspecto continuativo, ¿sí? Entonces, progresivo y continuativo son muy semejantes semánticamente porque se refieren a algo continuo, pero el progresivo aplica a acciones y el continuativo aplica a estados. Ahora, yo estoy hablando en términos generales, tipológicos, hablando de la semántica en lenguas humanas, en todas las lenguas del mundo podrían existir estas categorías, pero tendríamos que determinar para cada lengua que trabajamos si realmente hay una distinción, por ejemplo, entre progresivo y continuativo, o si se usa el mismo morfema para marcar las dos cosas. Y en ese entonces quizás no es necesario usar estos dos términos, ¿sí? El aspecto habitual no es para algo continuo, pero algo semejante, algo que pasa seguido, que pasa repetidas veces. Si yo digo trabajo en la ENA, no es que yo estoy en mi cubículo o en el aula dando una clase 24 horas al día, día tras día. Hay momentos que estoy durmiendo, hay momentos que estoy comiendo, hay momentos que estoy platicando con mi hija, haciendo otras cosas. No es algo continuo. Pero yo trabajo básicamente todos los días y es algo que hago repetidas veces, es algo que hago habitualmente, ¿sí? Y entonces, cuando quiero indicar que hago una acción repetidas veces como un hábito, entonces se llama aspecto
habitual. Bueno, vamos a ver unos datos del Dixque o Zapoteco Coateco. Estos ejemplos vienen del cuento de cazador que publiqué en Tlalocan en 2013. La segunda línea, yo creo que la primera línea es como había una vez, ¿no? Y la segunda línea es hubo un cazador. Pero hubo un cazador no es lo que dice literalmente. Literalmente dice hubo una persona que mataba venado. Sí, una persona que mataba venado. Eso es como entendemos que es un cazador. Bueno, en este caso tenemos la N que es realis y la D que es otro prefijo, el prefijo que nos interesa aquí. Y matar, el verbo matar. Dud. En este caso, ¿cómo lo entendemos? Bueno, estamos hablando de algo que pasó hace tiempo. O sea, todo esto pasó en el pasado, pero eso no nos importa aquí, porque no estamos marcando categorías de tiempo en estos verbos, más bien son categorías de aspecto. Entonces, yo creo que en español esto sería mataba, ¿no? Imperfecto. Un cazador no es alguien que fue una sola vez en su vida a cazar. Fue repetidas veces, ¿no? Siempre iba a matar venado. Bueno, de hecho en muchas líneas más o menos esta expresión ocurre, matar venado, pero con el adverbio siempre. Ok, matar es una acción o es un estado. Es una acción, ¿no? Y esto es algo que hizo repetidas veces o es algo que continuamente estaba haciéndolo. No dice está matando un venado o estuvo matando un venado. Es más bien rinde el sentido de mataba venado, habitualmente mataba venado, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que podríamos identificar que esto es un caso de habitual, ¿no? El sentido es habitual de ese prefijo. Ahora, en esta lengua tenemos esta N que es el prefijo realis y luego tenemos la D. Pero en algunos casos hay como una fusión de estos dos prefijos. Aquí cada prefijo ocurrió explícitamente, ocurrió cada de los dos prefijos, pero en otros casos hay una reducción de la secuencia ND y solamente aparece la N que está marcando los dos sentidos. Bueno, y eso es lo que tenemos en esta línea, en estos dos verbos. Y la traducción de esta línea es hay animales gusaneados, pero literalmente lo que quiere decir es hay animal y aquí dice está parado gusano. Yo entiendo esto como una oración relativa, como hay animales donde están gusanos en su cuerpo. Sí, está hablando de que en el cuento está hablando de que un humano cometió un pecado y en el mundo sobrenatural eso causa daño. Sí, en la religión católica, ¿no? O sea, yo crecí católica, a mí me enseñaron que si yo voy a cometer un pecado, que yo estoy como retroactivamente causando más dolor para Jesús en la cruz, ¿no? No sé, ustedes qué nociones les inculcaron, pero así fue como me enseñaron a mí. Y en este caso, no se trata de Jesús, se trata del rayo y la mamá del rayo, y ellos son los dueños del venado, y ellos en ese otro mundo sobrenatural tienen un corral donde tienen sus venados, y esos venados son como sus hijos,
Y si un humano comete un pecado, causa dolor a ellos. Y hay animales ahí que se están sufriendo, que tienen heridas que no sanan. Y en este caso menciona que hay animales gusaneados, que tienen una herida que no sanan y que ahí están hasta gusanos en la herida, ¿sí? Y aquí en español yo creo que nada más uno diría estar. Hay animales y donde en su cuerpo están gusanos, pero este verbo no solamente quiere decir estar, tienes que escoger uno dependiendo si están parados, acostados o sentados. Entonces aparentemente se concibe que estos gusanos están parados. Bueno, hay animales donde están parados gusanos. Ok, este verbo de estar parado refleja una acción o un estado. Refleja un estado. Lo podemos comparar con matar, que es una acción. Y aquí, en el ejemplo, por lo que les he contado, ¿creen que este es un ejemplo donde están parados continuamente? ¿O creen que se paran y se sienten y se paran y se sienten y están como repetidas veces parándose ahí? Yo creo que siguen, ¿no? Continuamente están parados. Ok, es un estado, eh, es un estado continuo. Entonces, en este caso, semánticamente sería continuativo. Creo que en el caso de haber también, ¿no? Haber básicamente quiere decir existir, ¿no? ¿La existencia es una acción o es un estado? Yo creo que es un estado. Y aquí donde dice hay animales, ahí, ¿eso es un estado continuo? ¿O está y no, y está otra vez y no, y repetidas veces está, repetidas veces hay? Quién sabe, pero me parece que en este ejemplo refiere a algo continuo. Entonces aquí también sería continuativo. Y a ver qué pasa aquí. Ndachunguzi. Está tronando rayo. Y cómo se expresa esto en zapoteco literalmente es se está reventando Cosillo, el nombre zapoteco del rayo, no es un ser, es un dios. Ok, entonces se está reventando el rayo, es lo que dice literalmente. Tronar o reventarse, ¿son acciones o son estados? Yo creo que son acciones. Y reventarse o tronar es algo que hace continuamente o es algo que se hace repetidas veces. Bueno, eso es un poco tramposo, ¿no? Porque puede ser que hay varios truenos, ¿no? Que pasan repetidas veces, pero yo creo que más bien, creo que esto es un lapso de tiempo pequeño y durante este tiempo está constantemente reventándose. Y cuando dice está tronando el rayo, como que en este momento, ¿a qué nos estamos refiriendo con esta oración? O sea, todavía no se acaba. Está en proceso, ¿no? Está tronando. No dice en la traducción tronaba o truena. Dice está tronando. Bueno, yo creo que es una acción que durante este periodo de tiempo es continuo y yo creo que esto sería aspecto progresivo. Ok, en estos tres ejemplos tenemos dos verbos cuyas raíces son de vocal inicial y esos dos verbos son ud, matar y ach, reventarse.
Y en esos casos donde el tema es de vocal inicial, vemos la forma más completa que es ND, N para realis, D para habitual. Pero antes de estas fricativas, hay como un proceso de reducción fonológica y la N está ahí tanto para el sentido de realis como para el otro sentido. Esto, la diferencia entre ND y la pura N, les podría mostrar más ejemplos, pero les puedo decir que no es por algo semántico, es por algo fonológico. Ocurre como ND antes de vocales, antes de resonantes, y ocurre como N antes de obstruyentes, ¿sí? Entonces, y eso sería el caso si el sentido fuera continuativo, progresivo o habitual. No cambia. Entonces, en esta lengua tenemos el mismo morfema, aunque hay alomorfía, pero el mismo morfema para los tres sentidos, el sentido habitual, el sentido de continuativo y el sentido de progresivo. Entonces, ¿qué creen ustedes? En vez de esta X, ¿qué sería la mejor etiqueta poner? Incluye el mismo marcador fonológico. Puede rendir un sentido habitual. Puede rendir un sentido continuativo. O también puede rendir un sentido progresivo. Entonces, yo creo que la etiqueta más apropiada en esta lengua es imperfectivo. Entonces, ahora puse mi abreviatura IMP por imperfectivo. Bueno, ahora puse otros datos de ese texto que usaron este semestre para, creo que la primera y segunda tarea, el cuento del Señor que no cree que regresan los difuntos en Todos Santos. O sea, lo que pasó para mí ayer, estoy grabando esto 3 de noviembre. Bueno, ustedes ya saben el cuento, había un señor, él no creía que regresan los difuntos. Y aquí lo dice en esta línea, der ceviche creer siria difuntia. Ok, no cree que vienen los difuntos. Aquí tenemos un prefijo que es ere. Ocurre aquí 2 veces. Ocurre en, bueno, este es un verbo ligero hacer que se combina con creer de español. Hacer creer es creer. Bueno, está haciendo la actividad de creer. Y aquí tenemos el verbo nativo, venir. Bueno, él no cree, pero si es que creyera, creer es una acción o es un estado. Esto es muy filosófico. Tendríamos que pensar esto. ¿Es algo que haces activamente o es algo que sin querer te dejas guiar? Tienes que esforzarte para creer, por ejemplo, tener fe en una religión, o escuchas los argumentos que hace cada quien, un debate científico y te guías por los argumentos más lógicos, si es algo automático, si crees o no crees. ¿Es una acción o es un estado? Podríamos estar aquí muchas horas debatiéndolo. Yo creo que mejor voy a ignorar ese verbo y enfocarme en este verbo. Además, eso está con negación. Pero la idea de que vienen los difuntos, él no cree que vienen los difuntos. A ver, en el Día de Muertos, ¿vienen los difuntos a México a visitar a sus familias? Una vez en toda la historia que pasó exactamente en 2020 o 1957
¿O algún otro año? ¿O es algo que pasa seguido, repetidas veces? Es algo que está pasando ahora. Bueno, ayer estuvo pasando, pero él me contó este cuento en enero de 2016 y no estaba hablando de que en este momento están llegando. Se refiere a la idea de que vienen seguido cada año. Entonces, esto es, venir es una acción. Y aquí la idea es que esa acción los difuntos lo hacen seguido, cada año, repetidas veces. Entonces, eso sería habitual. A ver, aquí hay otro ejemplo del mismo cuento. Geshe está sentado. ¿Eso es una acción o es un estado? Cuando dice está sentado, no dijo se sentó, dice está sentado. Yo creo que se refiere a un estado. Y a ver, ¿es un estado continuo o repetidas veces? Yo creo que es continuo, ¿no? Cuando tú dices está sentado, no sabes cuándo se sentó ni cuándo se va a parar, pero ahorita está sentado y continúa este estado de estar sentado, ¿no? Entonces me parece que eso sería continuativo en la tipología que hemos estado hablando. Y a ver, aquí tenemos otro ejemplo. Gewimi pikwe ulakimbri lo lakok. Está viendo qué cosa puso este amigo en el altar. La parte que me interesa aquí es este prefijo ge, que muchas veces se pronuncia como un ge. Hay prenasalización fonética, pero no es fonológico. Bueno, se tradujo aquí como está viendo. Ver es una acción o es un estado. Aquí otra vez podremos meternos, o sea, en la semántica, que yo no paso mucho tiempo pensando en cosas profundas de la semántica. ¡Ja! Este zancudo, a ver, estará visitándonos en un año. Bueno, yo creo que cuando ves, o sea, puede ser, yo puedo concebir que alguien va a argumentar que es un estado porque por nada más tener los ojos abiertos estás viendo algo, no, puede ser algo no muy activo, pero también tú puedes cerrar tus ojos, tú puedes evitar la vista, pero no, decides ver. Y él, en este ejemplo, activamente él quiere ver. Hasta, yo creo que en la línea previa dice que estira su pescuezo. Está en la puerta y estira su pescuezo a ver. Él quiere ver. Y luego, ahí con el pescuezo estirado, está viendo qué cosa puso este amigo en el altar. ¿Qué fue? Un plato de mierda. Por eso falleció al final del cuento, fue un castigo. Bueno, hay que poner nuestra ofrenda. Ok, aquí ver, vamos a decir que es una acción. ¿Es algo que hace repetidas veces o es algo en este ejemplo que está haciendo continuamente? Está viendo. Es una acción que está haciendo continuamente. Es progresivo. Ok, muy interesante. En los ejemplos del Vizque o zapoteco cuateco, teníamos un solo morfema que marcaba ejemplos habituales, marcaba ejemplos continuativos y también marcaba ejemplos progresivos, un mismo morfema. Y por eso puse la etiqueta más amplia, que es imperfectivo. Pero aquí en Tlacolulita tenemos un ejemplo habitual, otro ejemplo continuativo y otro ejemplo progresivo. Y tenemos
tres diferentes prefijos. Entonces, la R es el prefijo de habitual. Voy primero aquí con ver. El G es el prefijo de progresivo. Y por último vamos aquí. Yo dije que este es un estado continuo y entonces es continuativo. Pero esta N o la nasal, yo creo que es cognada con el prefijo estativo de otras lenguas zapotecas. Bueno, estoy viendo definiciones en diferentes libros y yo antes ya les di una definición de continuativo como el caso de un aspecto que se marca en verbos que indican estados cuando es continuo, un estado continuo. Y eso sí, en la investigación que hice para hacer este video, sí lo encontré en algunas fuentes. Ahora, buscando este término aquí, ni tienen, está en inglés, pero ni tiene continuative, tiene continuous. Y básicamente lo tienen como sinónimo de progresivo. Aquí no están haciendo esa distinción, quizás, pero buscando estativo da una definición de lo que hemos estado llamando continuativo hasta este punto en el video. A ver, para stative, aquí te lo voy a ir traduciendo al español. Se refiere a un estado o situación persistente. Por ejemplo, pararse y dormir son verbos estativos. Y esto es el opuesto de verbos dinámicos. Bueno, ellos usan aquí estativo para una clase de verbos. Verbos estativos son verbos que se refieren a estados y verbos dinámicos son verbos que indican acciones o eventos, ¿sí? Bueno, pero nosotros nos referimos a un aspecto. Por la lectura que hice apenas en este libro, también busqué aquí en el libro de Payne, con las lecturas que hice el otro día. Yo creo, tengo la impresión, si me están viendo lingüistas que me quieran corregir, adelante en los comentarios, pero yo creo que probablemente aspecto estativo es probablemente un sinónimo con aspecto continuativo. Y como la gran mayoría de los zapotequistas manejan el término estativo, aspecto estativo y no aspecto continuativo, entonces, ¿por qué no decir estativo aquí? Entonces, ya aquí podemos poner est. Ok, y entonces vemos que en esta lengua tenemos tres diferentes morfemas para estos tres diferentes sentidos. Habitual se indica con una R. Es para acciones que pasan seguido, repetidas veces, habitualmente. El aspecto estativo es para estados continuos y se indica aquí con una nasal. Y el progresivo es para acciones, para verbos dinámicos, pero que están pasando ahora de manera continua, ¿sí? Ok, y ese prefijo es gay antes de una consonante o gay antes de una vocal. Ok, entonces, que tiene un solo prefijo imperfectivo, pero tlacolulita tiene tres diferentes prefijos para los aspectos de habitual, estativo y progresivo. Bueno, ahora tengo unos ejemplos
igual del trabajo que publiqué aquí, pero de la otra lengua que está representada en ese artículo, que es el Disda o Zapoteco Miahuateco de San Bartolomé Losicha. Ok, aquí ya no busqué todos los diferentes tipos de ejemplos. Busqué un tipo en particular que no habíamos visto en las otras dos lenguas, en los ejemplos que mostré en pizarrón. Todos estos ejemplos aquí son progresivos. Y el nene lo estaba cuidando su mamá. Entonces, en medio de que se estaba bañando, mientras se estaba enjabonando la cabeza. Siempre en español, cuando usas estos gerundios que terminan en NDO, es probable que eso es un progresivo. Ok. En estos, bueno, en el cuento es un poco ambiguo por la manera en que lo tenemos transcrito. Sí, en cada uno está este ndov, que es el verbo sentarse. Y a veces se escribe junto con la siguiente palabra y a veces se escribe con un espacio, con el siguiente verbo. Y aquí es un poco ambiguo si hay algo diferente. Este cuento fue transcrito por mi colaborador, el finado Emiliano. No le puedo preguntar si aquí puso un espacio y aquí no, por alguna razón prosódica. Eso lo podría explorar con otros hablantes, pero no en este momento. Puede ser que hay una diferencia o puede ser que estuvo el indeciso si poner espacio o no, y aquí lo hice, aquí no. Pero vemos en estos tres casos, ndov, 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 que es estar sentado. Esa N, o sea, es la forma que normalmente vemos en habitual o quizás mejor llamarlo imperfectivo en este caso. Bueno, pero entonces tenemos este verbo posicional, que es estar sentado. Yo creo que igual se podría usar el verbo estar parado o el verbo estar acostado, dependiendo en qué posición uno estaba mientras hacía la actividad mencionada. Bueno, el nene lo estaba cuidando a su mamá, supongamos que ella estuvo sentada. Y entonces en medio de que se estaba bañando sentado. Mientras se estaba enjabonando la cabeza, igual, vamos a suponer que estuvo ahí bañándose sentado. Entonces, en estos casos tenemos un prefijo flexivo en el verbo estar parado. Y luego tenemos un segundo verbo. Yo creo que este es un tema más complicado que no vamos a indagar mucho hoy, pero yo diría que probablemente el segundo verbo en estos tres casos es una forma no finita, que no está flexionado, no tiene un prefijo como este N, que tiene el primer verbo, el verbo estar sentado. Ok, yo creo que esto es una construcción sintáctica. De nuevo, podremos preguntarnos si esta secuencia de los dos verbos forma una palabra o dos palabras. Pero por ahora yo voy a decir que esto es una construcción sintáctica, que combinas un verbo posicional con un verbo no finito. Y esta construcción sintáctica rinde el sentido de progresivo. ¿Sí? Creo que hay un prefijo progresivo en esta lengua, pero es más complicado el análisis. Y en esta lengua, cuando yo elicito una forma buscando progresivo,
es mucho más probable que un hablante de esta lengua traduce un gerundio de español con esta construcción sintáctica en zapoteco. Estar sentado más otro verbo. Mientras que en el zapoteco de Tlacolulita, lo que va a pasar es que me va a decir un verbo con ese prefijo en ge. Eso no es lo que pasa aquí normalmente. Aquí va a ser toda una construcción sintáctica. Entonces, volvemos a mencionar que existe el nombre morfosintaxis por una razón, que es que muchas de los mismos sentidos o inclusive funciones sintácticas a veces se indican por morfología, pero otras veces se indican por la sintaxis. ¿Y qué es la diferencia entre la morfología y la sintaxis? O quizás podremos ser más específicos y decir la flexión y la sintaxis. Y quizás es algo diacrónico. Quizás la flexión históricamente viene de elementos sintácticos. Bueno, eso es algo más, una cuestión más grande para pensar. Pero aquí, en este caso progresivo, se rindió con una construcción sintáctica que involucra un verbo posicional más otro verbo. Entonces, ahorita hemos visto en este video 3 lenguas, el Dishke de San Baltasar Losicha, donde hay una sola categoría morfológica para el aspecto imperfectivo. Luego vimos el zapoteco de Tlacolulita, donde hay 3 diferentes prefijos para el aspecto habitual, el aspecto progresivo y el aspecto estativo. Y aquí no hemos visto qué cosas pasan morfológicamente en el Disdad de San Bartolomé Losicha, pero les he mostrado que una categoría que es morfológica en otras lenguas, como en Tlacolulita, por ejemplo, aquí se expresa mediante la sintaxis. Bueno, es el medio de la noche, todavía no hay nuevo presidente en Estados Unidos, ya estoy cansada. Fin de este video para esta semana. Hay otras cosas que quizás podríamos hablar en algún otro momento, como isoglosas. Había grabado algo sobre isoglosas, pero ya lo borré. Pero básicamente las diferentes formas del prefijo habitual, por ejemplo, se pueden trazar en el mapa y ahí podemos hacer hipótesis de qué lenguas tienen más que ver con qué otras lenguas y cuándo se separaron y ese tipo de cuestiones. Ahí en ese caso estuve más que nada viendo como variación fonológica, pero igual podríamos trazar en el mapa esta variación semántica y morfológica que vimos en el video de hoy, ¿no? Como qué lenguas tienen nada más una categoría imperfectivo versus qué lenguas distinguen entre progresivo y habitual, por ejemplo, ¿no? El hecho de que en Tanetse segmentalmente el prefijo de progresivo y el de habitual es idéntico, y lo mismo pasa en zapoteco cuateco. Posiblemente pasa en algunos casos, por lo menos en lenguas chatinas. Yo creo que hay pequeñas diferencias. Tengo que leer más. Igual y es algo por el tono, como en Tanetse. Eso me hace cuestionar si ese patrón es conservadora. Pero actualmente hay diferentes prefijos que se reconstruyen para el estativo, el habitual, el progresivo. Entonces la idea actual es que hay esta distinción entre esas 3 categorías desde el proto-zapotecano, pero quizás esto merece más investigación. Podremos preguntarnos, ¿fueron 3 categorías
y se fueron combinando y ciertas lenguas hoy día tienen menos que las tres categorías, o es al revés, que había una sola categoría y se dividió en tres diferentes. Aquí también podremos comparar con otras lenguas como lenguas popolocanas, para darnos más ideas sobre la historia de estas categorías morfológicas. Pero bueno, esto fue una introducción a estos aspectos particulares. Y aunque ya mencioné que hay diferencias tonales entre el progresivo y el habitual en Tanetse y quizás Chatino, mayormente la categoría habitual es una de las más regulares en lenguas zapotecas, por lo menos. Y bueno, sí, en otras semanas vamos a estar viendo otras categorías y complejidades con su marcación morfológica. Bueno, espero que se la pasaron bien con sus muertos y espero que habrá un nuevo presidente de Estados Unidos, pero todavía no sabemos, no sé. Bueno, nos vemos en otra semana con otra categoría de tiempo aspecto modo. Saludos.